Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. Puebla de mis amores, hoy tomará un tour. Visita lugares y a hombres. Afán turístico singular. Singular porque nuestro recorrido es de reversa. Sí, de reversa en los años. Así es. Pues vaya, empezamos con una buena marimba y bienvenidos al cuarto episodio de esta tercera temporada de Puebla de nuestros amores, en donde hoy, como dice el cronista, recorreremos en automóvil la Puebla de nuestros amores. Antes de iniciar, por supuesto, tenemos que dar las gracias a nuestros patrocinadores, nuestros queridos patrocinadores, que son la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, las residencias estudiantiles CAMET, que son las residencias ubicadas muy cerca de Ciudad Universitaria de la UAP, en 3 direcciones. Les dejamos toda la información en los comentarios del podcast. Además de Mr. Tenis, con más de 200 tiendas ya en todo el país, Profética, Casa de Lectura, un referente cultural, por supuesto, de nuestra querida Puebla de nuestros amores, Introspecta, Centro de Aprendizaje Creativo, Soho Estudio en Plaza Santa Fe y HB Estudio en Plaza Palmas. ¿Cómo estás, Luzaida? Hola, ¿cómo están? Pues nosotros felices de saludarlos nuevamente en este capítulo 4 ya de la tercera temporada de Puebla de nuestros amores. Y pues la grabación completa tal y como Urbano de Loya la grabó en el año de 1993, hace 31 años. Wow. La pueden encontrar en nuestra página www.puebladenuestrosamores.com. El vínculo, como siempre, en los comentarios, y no deje de visitarla porque ahí eventualmente va a encontrar todas las crónicas de Urbano de Loya a manera de archivo histórico sonoro. Suscríbanse a YouTube, suscríbanse a Spotify, síganos en redes y quédense hasta el final de este episodio porque nuestro invitado, como siempre, es un invitado de lujo. Además, vamos a seguir planeando el cumpleaños número 500 de la Puebla de nuestros amores y vamos a escuchar cómo el cronista se despedía de manera en particular, de muy particular manera de cada uno de sus temas. Y bueno, pues, ¿quién es nuestro invitado, Guillermo? Bueno, nuestro invitado de hoy también, un invitado de lujo, nació en el portal Iturbide, el portal Loy Juárez. Más poblano imposible. Más poblano ya no se puede. Curioso de la historia, arquitectura y sobre todo también de los automóviles, con estudios de administración en la Universidad de las Américas, diplomados sobre historia, patrimonio, reproducción gráfica virtual de edificios históricos y Art Nouveau de la UAP, coleccionista de fotografías antiguas y libros sobre Puebla, fundador de la Asociación Mexicana del Automóvil Antiguo Puebla AC, director de Cultura, Relaciones Internacionales y delegado para Puebla, Tlaxcala y Veracruz para la Federación Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección AC. Es certificador de placas, vea nada más usted, de autos antiguos en el estado de Puebla, escritor sobre historia de Puebla y diversos libros y revistas especializadas, colaborador de radio y televisión con José Luis Ibarra Massari, también gran amigo de nuestro padre. Y gran cronista. Y gran cronista también de Puebla, de Roberto Martínez Otero, quien también, bueno, yo le guardo un especial cariño, y así como en Puebla Antigua en televisión. Colaborador en Puebla Antigua en Facebook, proveedor de autos antiguos para las filmaciones. Mira nada más qué filmaciones, y algunas de ustedes seguros la vieron, como Profundo Carmesí, Salón México, On the Road, Villa, Itinerario de una Pasión, Frida, La Ley de Herodes, Arráncame la Vida, comerciales de televisión y Hasta que te conocí, la vida de Juan Gabriel. Damos la bienvenida con mucho cariño a Puebla de nuestros amores a don Pedro Sardacue. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, ¿no? Al contrario, muchas gracias por aceptarnos la invitación, porque cuando le hablo a don Pedro, yo le platicaba de hecho, de qué tanto me habla, hasta que ya me enteré que también conserva algunos programas de mi padre y ya lo vamos a platicar para que... Bueno, con este currículum ya nos consumimos medio programa, claro, Pero bienvenido, don Pedro, qué gusto que esté usted por acá. Gracias a ustedes. Pues como siempre dice Guillermo, que es un pleonasmo y claro que lo es. Para empezar por el principio. Hablando de coches, y si nos remontamos a la Puebla colonial, el uso de carros y carretas que fue traído por los europeos, pues se utilizaba para seguir las rutas, para transportar mercancías en rutas que ya habían sido trazadas por los antiguos
pues, pobladores en rutas prehispánicas. Pero luego, con el tiempo, estos traslados se convierten, por ser Puebla un punto intermedio entre México y Veracruz, pues se convierte también, además de un medio para transportar mercancías, en un símbolo de estatus, ¿no? Ya hablaremos más tarde de la introducción de coches de motor, pero entonces, en estos tiempos, estos carros y carretas movidos, por supuesto, por tracción animal, que eran particulares, ya eran particulares y era un símbolo de estatus, don Pedro. Bueno, el símbolo de estatus es para quien lo pretende así y quien lo interpreta así, pero para todos los demás no. Ok. Es exclusivamente una tremenda y útil herramienta, ¿no? Claro. Exclusivamente eso. Ahora que lo estaba yo escuchando, dije, bueno, es que en realidad tiene mucho que ver con la Puebla de hoy, que es emprender, el buscar la modernidad, el mejorar todo lo que se tiene para poder trabajar. En ese caso, el transporte tenía que mejorar la manera en que lo hacían, ¿no? Los elementos de los que se servían para el transporte, ¿no? Entonces, recientemente una persona me decía, ¿cómo es que no usaban la rueda en el México precolombino? Bueno, sí se usaba la rueda, contrario a lo que normalmente se dice. Sí se utilizaba en los juguetes. Ok. Y sabemos, por ejemplo, esas estelas pesadísimas con las que está decorado el patio principal del costado de la pirámide de Cholula, que fueron transportados desde las canteras en Tepeji de Rodríguez, etcétera, y que utilizaron el río Atoyac con barcas para traerlo cerca. Finalmente, desde del Atoyac a Cholula utilizaron troncos y rodaron esas estelas, rodaje. Claro. Rodándolas sobre troncos, ¿no? Okay. Entonces, sí hay ya una idea de esto, ¿no? ¿Cuál es la mayor dificultad? Que no había bestias de carga suficientemente robustas para hacer ese trabajo. Por lo tanto, los humanos lo tenían que hacer y era muy incómodo. O sea, no podían traerse un jaguar, un venado, eso no funcionaba, ¿no? Sí, claro. Entonces no había más que empujar o cargar. Okay. Por eso el sistema de los tamemes en el transporte. Claro. ¿No? Sin embargo, a pesar de que se dice que el beato Sebastián de Aparicio es el introductor de las carretas. Y patrono de los automovilistas, ¿no? Bueno, esa es la otra faceta que tiene, sí, ¿no? Pero no es el introductor por primera vez. Okay. Él optimiza el transporte y lo convierte en un negocio lucrativo. Porque él llega a la Nueva España, y te acuerdas que lo comentamos con el señor arzobispo. En el programa, este comentario. Que llega y funda su negocio. Que prácticamente hace su empresa. Exactamente. Todavía no era tan austero el beato. Ahí. Tan franciscano. Ahí todavía no, ya luego se convirtió, hay que reconocerlo. Fue su etapa de pecador. Exacto, y ya luego que se convierte y se volvió muy austero. Perfecto. Bueno, pues... Pero el gran avance, digo, estamos hablando de una ciudad colonial, ¿no? Aproximadamente, en lo que decías, Luceida, hacia 1600. Así es. El gran avance, digamos, de la motricidad ya como tal implementada en tecnologías, pues se da también un poco seguramente, y por favor, usted que es el experto, corríjanos, don Pedro, a raíz de la implementación de dejar atrás los motores de vapor y hasta la implementación de los motores de combustión interna, que se da por ahí de 1886 con Carl Benz, y posteriormente con señor Ford en 1903, y la generalización de este transporte y de este uso ya aterrizado a la América, que va llegando poco a poco y tardíamente seguramente a Puebla. ¿Todavía le toca una parte al Porfiriato de motores, vamos, ya de combustión? Sí, desde luego. Algo bien importante, es que ya salió el tema de los métodos para el movimiento. El primer automóvil que llega a Puebla es de vapor y el segundo eléctrico. Okay. El tercero de combustión interna, que esos son los precursores del... ¿Más o menos en qué año fue? 1902. Ya en el Porfiriato. Bueno, el primero fue el Dodge. El Dodge Patitas. Sí, no había manera de no llegar, pero bueno. Bueno, a veces, ¿no?
¿Quién sabe? Ya, perdón, síganos contando. Me voy a poner serio, le prometo. Parece serio, pero no es serio. Sí, no, es que de repente dije, bueno, Dodge en 1914 comienza y era un proveedor de refacciones para Henry Ford. Ok. Y cuando no se entienden, dicen, bueno, vamos a dejar de ser los proveedores de Henry Ford y vamos a poner nuestra propia marca, los hermanos Dodge. Pero ya como en los 1914. 1914. Ok. Exacto. Pero antes. Pero nos estaba contando, lo interrumpí. En el Porfiriato. El Porfiriato. Bueno, pasa lo siguiente, cuando nosotros pensamos en los automóviles, muchas veces lo pensamos casi espontáneo, pero el automóvil no es más que una variante del carruaje, de la carreta. Claro. Y de hecho, muchas marcas, Studebaker, por ejemplo, White, son marcas que se desarrollan primero como fabricantes de carretas, carruajes, y luego los mecanizan y los vuelven autónomos o automóviles. Es una evolución del mismo transporte. Exactamente. Claro. Es más, la primera marca de automóviles mexicana la presenta o la inventa un señor Fox, ¿Fox? J. Fox, Ok. en Irapuato, Guanajuato. Ok. Su nieto fue ¿No será? presidente Tendrá de algo que México. Dije, Tendrá algo que Guanajuato ver y con Fox una persona tiene que así. ser, Ujú. tiene que ser algo. Exactamente. Ok. Entonces se dedicó a la cría de cerdo y alimento para cerdos y además Inventó un mecanizó carretas que ya vendía y es el primer fabricante de automóviles mexicano. Qué interesante. ¿Quién lo hubiera dicho por ahí? Después a su nieto le iba a gustar la política, ¿verdad? Iba a regir los destinos de un país, pero... Muy versátil la familia Fox. pero no llegó como tal a la comercialización masiva, vamos. No masiva, porque finalmente dependían de otros proveedores más importantes, casi siempre importación. Al menos los motores, todos de importación. Porque de todas formas el Bajío se ha caracterizado por ser un gran participante dentro de la industria automotriz. Sí, pero a pesar de que este señor fabricó vehículos o carruajes motorizados, el Bajío entró tarde a la venta de automóviles. Okay. Entró varios años después desde luego, de la Ciudad de México, de Puebla y forzosamente de las fronteras. Veracruz le llegaron los autos primero por puerto y la frontera norte, siendo frontera, le llegaban de Estados Unidos con el destino en otro lugar de la República. A ver, pero yo no me quiero quedar con las ganas. A ver, ya estamos en la posibilidad de que en México, en esos principios del siglo pasado, hubiese alguna forma de adquirir un vehículo motorizado. Porque más o menos por ahí en 1903, 1905 empezaron ya a comercializarse. ¿Cómo era el procedimiento? Porque debe de ser como comprar ahora una nave extraterrestre, ¿no? Digo, además de costoso, me imagino. Y me comentaba que los traían por barco. Bueno, podían llegar por barco, pero muchos llegaban por ferrocarril desde Estados Unidos. Del norte, claro. Okay. ¿No? Uno de los importadores más grandes que había en Puebla, que era Rómulo Farril, Sí. pues traía por ferrocarril los Graham, los camiones Graham, que eran de la misma línea de Dodge, pero eran los grandes. Dodge era como pickups y en 1928 dividieron, ¿no? Pero entonces venían por ferrocarril. La misma planta, la distribuidora o ensambladora O'Farrill, que estaba en la Avenida Juárez, llegaba por ferrocarril todo y luego con camiones que ellos mismos armaban en la Avenida Juárez, pasaban de la estación del ferrocarril todas las refacciones a la planta de la Avenida Juárez. Pero entonces, digamos, había un proceso de adquisición y había también, me imagino, un tiempo de espera para que me trajeran mi vehículo. Desde luego. Que debe haber sido prolongado, obviamente. Sí. Y ahora son prolongados algunos ahora son vehículos, prolongados, imagínense en ese Sí. tiempo. De hecho, había un pleito casado entre los dos primeros propietarios de automóviles en Puebla. Ah, sí. Porque ahí sí ya entra el estatus. Es lo que le iba a decir, porque fíjese, es lo que comentábamos, que a principios de siglo había tranvía en la ciudad. Incluso hay fotografías, y usted ha de tener varias, que se ven las vías del tranvía por el teatro principal y otras ahí enfrente de lo que ahora es Salón de Yo Protocolo. creo que todavía sobrevive por ahí una reminiscencia de esas vías de tranvía. Entonces los poblanos en sí, pues no Habrá que necesitaban, buscarlas. claro, no necesitaban para moverse dentro de la ciudad, pues ningún coche, estaban acostumbrados a pues, tomar el tranvía, se puede decir. Sin embargo, en 1896 existió un velódromo muy cerca del Paseo Bravo, entonces Paseo Nuevo.
¿Y ese velódromo de qué era? Bueno, el velódromo, digo, no era para carreras pedestres. Ese lo inauguran precisamente con carreras de bicicletas, porque en ese momento, en 1896, en la ciudad de Puebla ya había 40 bicicletas. Entonces, entre ellos competían, ¿no? Y hay personajes, por ejemplo, el creador de la dinastía. Y ganaba Abed. El panadero siempre. También. El señor Abed ya estaba. El señor Abed fue el primero en ser campeón nacional. Y lo que hacía él es que, como buen comerciante de origen libanés, sí, claro, pues en su misma bicicleta recogía retacería de las fábricas textiles y las entregaba. No, don Miguel, ¿no? Don Miguel, entonces. Pero el abuelo el padre del Miguel, que tenía mucha relación con Maximino, y el abuelo del que hizo el velódromo, el autódromo. Sí, okay, exactamente. Es tío. Son de la misma rama, pero son distintos hermanos, claro. Y entonces nos decía nuevamente el uso de automóvil era un mero símbolo de estatus, ¿no? Porque para algunas personas sí. Y eran empresarios los que lo poseían y nos hablaba de dos personajes, a ver si son los mismos que yo tengo. A ver. Bueno, según era Don Mucio. ¿Don Mucio M. Álvarez? Don Mucio P. Martínez, que sale en todos los programas aquí porque fue el gobernador que quería ser como Don Porfirio. 19 años. Así es. Y además creo que hasta se vestía igual, ¿no? Nos comentaba don Carlos Contreras, ¿te acuerdas, Guillermo? Que hasta se vestían igual, hasta se parecían. Ajá. Y el otro, bueno, a ver si es cierto, fue don Pedro, el señor Velasco. Bueno, de Velasco, sí. ¿Sí? Ok, bueno, no estaba yo tan mal. Ajá. Mucio P. Martínez. Don Francisco de Velasco. No. ¿No fue el gobernador? No. Okay. Bueno, sí fue gobernador, pero no tenía un automóvil, al menos que se le conociera por ello. No, fue Andrés Matienzo. Andrés Matienzo recibe su coche en febrero de 1902. Ok, fue el primer coche. Fue el primer coche en llegar. Imagínate. Pero en Puebla. Francisco de Velasco siempre dijo, y está registrado en toda la literatura, que él es el primero, porque en su autobiografía él hace mención de ello, pero es que él hace el pedido antes, dice, pero recibe el coche en julio. Cuando, o sea, era competencia desde que lo pedías. Pues sí, debe ser, imagínate. 5 meses después de Andrés Matienzo. Okay. Ambos en 1902. ¿Qué marcas eran? ¿O qué marcas estaban disponibles? Había mucho auto europeo. De hecho, los autos importantes eran europeos. Los autos americanos en ese momento todavía eran sumamente utilitarios. Eran pequeños, cargaban mucho, no estaban sumamente decorados. Pero los autos europeos bueno, curiosamente a Puebla los primeros autos que llegan son americanos. Pero el primer auto que llega a México es europeo, el segundo es europeo, y eso es en 1895, el 15 de enero de 1895. Híjole. Pero en la Ciudad de México, donde sí había más relevancia del estatus, los autos sí eran europeos, de lujo, muy grandes, muy ostentosos. Tan lo eran y tan eran un patrimonio con un costo sumamente importante que después de la decena trágica se cargan góndolas del ferrocarril en la Ciudad de México con enseres, muebles finos y automóviles. Y se los llevan, son trenes completos con autos, yéndose al puerto de Veracruz para partir a Europa por última vez. ¡Qué barbaridad! Y en ese... Imaginemos una Puebla con 2 vehículos. O sea, y con 40 bicicletas. Y con 40 bicicletas, o sea, ¿de qué estamos hablando, no? En pleno porfiriato, y era una Puebla que empezaba a crecer. Sí, no sabían los poblanos que eran afortunados porque nada más había 40 bicicletas y 2 autos. Pero había 2 calles, entonces tampoco estaban tan complicados. Esa es otra de mis curiosidades y la pregunta. Se tuvo que adaptar, evidentemente, entonces, paulatinamente, no creo que en razón de estos 2 vehículos, pero pues yo creo que empezaron ahí. Se tuvo que adaptar paulatinamente la infraestructura urbana de pavimentaciones, porque pues eran coches y cuéntenos, nosotros lo imaginamos como un vehículo como lo concebimos hoy en día, pero vaya, un vehículo antiguo es mucho más. ¿Usaban gasolina? Complejo.
frágil incluso en varias cuestiones. Había unos que les daban como cuerda. Le daban crank, el Ajá. famoso crank. El crank. A ver, El cuéntenme. crank. Pero ¿cómo era un coche Todos de los esos? automóviles usaron crank hasta 1912. Ok. Y a partir de ahí lo comenzaron a utilizar Cuéntale algunas aquí marcas hasta que A finalmente... la generación Z, que es el crank, porque nadie va a saber. El crank, Ujú. el crank es una varilla con forma de aproximadamente Z Así es. para que ese desplazamiento del centro hacia la orilla sirva como palanca. Y tiene técnica, Ujú. porque por eso se dejó de usar por los accidentes. Pues es que ha de haber sido complicadísimo. Entonces tiene uno que jalar con la mano derecha, generalmente la gente es diestra y si no se acostumbra, Y si no, ni modo. jalan hacia, en el sentido de las manecillas del reloj, jalan, incluso se pueden ayudar con la otra mano, para crear la compresión en el pistón dentro del motor. Y tienen Claro. que soltar la mano izquierda y continuar con el movimiento, de forma que si el motor arranca y el crank no se suelta, están diseñados para soltarse, pero pensando que no se soltara y diera la vuelta completa, solamente golpearía hacia afuera la muñeca. Ujú. Cuando lo hacen Al revés. al con la revés, otra mano. Ajá. cuando lo hacen con la izquierda, da la vuelta y golpea la mano flexionada y rompe la mano. Ok. Peligrosísimo Pues es que- arrancar un coche. Era lo que le daba el empuje inicial para que el motor funcionara. Era arrancar el motor. Era arrancar el Cuestión motor. que ahora pues lo hace la combustión propia de una bujía, etcétera, ¿no? Es todo un proceso muy distinto. Hay un motor eléctrico que es la marcha, Claro. que se impulsa el motor. Y Pero usaban gasolina. Un amigo del dueño de Cadillac en 1912 Ujú. se accidentó con el crank, se rompió la mandíbula y murió. Ahí empieza la marcha. No, pues sí. Qué bárbaro. Pero a ver, por ejemplo, también sobre lo cual rodaban estos vehículos. Las ruedas de los vehículos, sí, digo, varias fotos las muestran de principios de siglo, eran unas ruedas con un diámetro de grosor, digamos, también. Delgadas. Sí. ¿Eran plásticas? ¿Eran poliveradas como ahorita? El, Sí. el neumático, Ujú. bueno, vamos a decir, la rueda, porque primero era hule sólido, con, Sí. con una muy ineficiente manera de vulcanizarlo, no estaba Que se debe haber roto a perfeccionada. cada rato también, imagínate. Sí, primero eran sólidas porque cargaban mucho, pero se desprendían pedazos. Luego le meten otro tipo de hule natural. El hule natural tiene el color, pues, de la goma, ¿no? Del pegamento escolar blanco. Es Wow. muy similar, de hecho. Y no duraba, las ruedas eran blancas, se iban poniendo amarillentas, Ujú. pero no duraban. Hasta que en el proceso de mejorar el vulcanizado del hule, que es la aplicación de azufre, temperatura, que ahí se produce el vulcanizado, el endurecimiento del hule, también le agregan grafito y el grafito es el que le da el color negro a las Ok. llantas, ya dejan de ser Oscurecen. blancas. Ujú, Eso es claro. más o menos 1908. Pues es que es muchísimo tiempo, ¿no? No, sí, y la estética, digamos, de estos coches, yo me los estoy imaginando de verdad, de los primeros coches y de las grabaciones y pocas que existen, además fotografías de aquellos que paseaban en la Alameda de México, muy al estilo del Porfiriato, ¿no? Con la familia muy arreglada, la señora con su estola de pieles, etcétera. Pero la estética de estos coches era pues prácticamente como de una calandria, eran muy abiertos, eran con pocas ornamentas y si no me equivoco, la gran mayoría, en lugar del volante que conocemos ahora, tenían una palanca de dirección. Ajá. El manubrio. Sí. Bueno, más o menos en 1903 se deja de usar. Ujú, Para ujú. 1904 la mayoría ya usaban el volante redondo, que finalmente viene de otra idea que es el timón. Claro. Y que alcanzaban unas vertiginosas velocidades de 40 kilómetros por hora. Más o Entonces, menos, ¿no? sí. ¿Cuánto habrá sido? Bueno, 40 kilómetros por hora ya es una velocidad alta. Incluso pues, Imagínate. el centro histórico de Puebla Es está lo que topado. permite, ¿no? Sí, Creo. eso es lo que permiten. Y los fraccionamientos, y Adentro algunos de un menos. ¿eh? fraccionamiento es lo que puedes... en nuestra alma mater, ya vi que también estudió en la UDLAB, Sí. es lo más que podemos circular, Guillermo. 40 kilómetros por hora. kilómetros por Bueno, pues era el esfuerzo máximo de un motor de ese tiempo, ¿no? Bueno, Supongo. en Inglaterra tenía
que caminar alguien con una bandera, que se llama la ley de la bandera roja, avisando que viene un automóvil. Y eso destruyó el desarrollo de la industria automotriz en Inglaterra. Ok. ¿Y cómo se fue adaptando Puebla entonces, paulatinamente? Porque llegaron estos dos, de Don Mucio Sí. y del señor de Velasco. Bueno, de Matienzo de y Matienzo de Velasco. Que y por de cierto, Francisco de Velasco vivía en la Avenida Juárez, enfrente de Mucio Martínez. De la casa hermosa esa que... La casa hermosa que de solo Don queda la Mucio. fachada, Sí. bueno, Ujú. ahí vivía el gobernador del estado. Y el presidente municipal vivía enfrente. Vivía en la otra casa de piedra que está enfrente, que está muy desvirtuada Sí. hoy Sobre y Avenida que Juárez. tiene unos famosos tacos árabes. Ujú. Ahí vivía Francisco Muy de cerca Velasco, del conservatorio. casi junto al conservatorio. Wow. Pues es que esos eran dos personajes y supongo que entonces, como dice Guillermo, empieza a surgir esta necesidad de establecer negocios que vendían automóviles y entonces es cuando entramos al tema Y autopartes. de las concesionarias de automóviles. ¿Cómo fueron esas primeras? Bueno, es que hace un momento tocaron dos Ujú. temas interesantes. Uno, la gasolina, Ah, sí. Claro. y el otro, claro, las claro. refacciones. Otra Bueno, de mis dudas. las refacciones. Si el auto había tardado meses, incluso más de un año, si es que lo pidieron y no había stock, bueno, las refacciones iban a tardar más. Y además, las refacciones, cuando las surtían, no le quedaban al coche, porque todo era muy, pues, muy hecho Van de artesanal, regreso ¿no? y otro año. No venía el coche así como con un kit ya esencial refacciones. de refacciones, porque ha de haber sido un infierno conseguir una refacción cuando se descomponía. Bueno, lo que pasa es que podía venir con, normalmente un auto actual trae alrededor de 6,000 piezas. Ujú. Entonces podía traer las 10 que sabían que tenían más problemas y no descomponerse de ninguna de ellas, pero descomponerse otras que no sabían que se descomponían. Por lo tanto, los Era prueba y primeros error. talleres poblanos automotrices fueron los torneros. Ok. Todo el mundo mandaba a los torneros de la industria textil, que existía y era ya fuerte en ese entonces en Puebla, mandaban a fabricar las piezas. Un engrane es muy sencillo, bueno, relativamente sencillo para un tornero, Claro. ¿no? Y en cuanto a lo de la gasolina, dice uno, bueno, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Ujú. ¿No? O sea, de repente pusieron gasolineras y dijeron, vamos ¿Cómo a te comprar algo surtías, que no? lo Sí. consuman. No, era muy sencillo. Las tlapalerías, Ya te No. lo vendían en garrafa. no eran ¿verdad? ni siquiera las ferreterías, las tlapalerías, que es un término prehispánico que significa como el lugar el depósito de los colores. Ok. Este, ¿Ahí vendían la gasolina? ahí vendían la gasolina porque era el rebajante, el diluyente de las pinturas. Claro. Al igual que el tiner, al Ok. igual que el aguarrás. Y es lo que le echabas a tu coche y eso con eso caminaba. Con eso caminaba. ¿Por qué la gasolina en lugar del aguarrás Como el u aguarrás. otras Ujú. cosas? Muy sencillo. Cuando desarrollan los motores de combustión interna, lo que buscaron es que consumieran algo que no tuviera un uso, un subproducto, un desecho de la refinación del petróleo. Y casi la mitad de cada barril de petróleo que se desperdiciaba era gasolina y era regalada. Por eso los motores Ok. se diseñan para consumir gasolina. Y no le hacía el feo ningún coche, o sea, porque ahorita le pones una gasolina de muy pobre octanaje De y lo tlapalería. friegas. Sí, lo truenas. Esos motores aguantaban, se puede decir. Sí, eran ineficientes, daban muchos problemas, no eran para grandes distancias. Cuando le vendían a uno el automóvil, no le vendían al chofer, pero sí con un contrato laboral con un chofer, y el chofer era mecánico. Entonces, lo que hacían las agencias de autos es contrataban personas, las Que adiestraban, supieran manejar. No te vendían todo el paquete, o sea, te vendían hasta con el chofer. Qué maravilla. y lo Qué más bien. normal es que los dueños de los automóviles no supieran manejar. Tenían un chofer que Exacto. conducía el automóvil. Y estamos hablando del porfiriato Sí, todavía. sí. Y más o menos en esos años empiezan también a organizar, y lo comentábamos cuando platicamos previamente este programa, las En primeras... 1904, de hecho, sí. 1904, más o menos las primeras carreras Ujú. con automóviles. Me dice usted que en Puebla fue un poco después, pero ¿cómo se empiezan a organizar? Creo que las organizaban incluso los periódicos de la época. Sí. Y eran, por ejemplo, en Puebla, no sé en qué año, me dice que más tarde, pero era entre México y Puebla, ¿no? Más Sí. o menos.
Así se Sí, dio. empieza en 1908, la México-Puebla. Ajá. Hay en 1909, hay en 1910 y hubo en otros años además. 1926 fue una carrera muy importante en México-Puebla. Esa es más importante que, bueno, todas tienen importancia, pero esa es importante porque ya es con una carretera asfaltada, la de 1928. Ok. Y la de 1926 es precisamente el primer año de la carretera México-Puebla. Yo traigo esto más hacia la modernidad y de mis recuerdos, pues por ahí de los 70s, 80s, recuerdo que mi padre me hablaba mucho de la carrera panamericana también. Así es. Eso debe de haber sido más tardío, ¿no? Me imagino. 1950. Ok. Es la primera. Y vienen las marcas de todo el mundo con sus artilugios, sus experimentos, se los ponen a los autos y los prueban. Y algunos se quedan y algunos no. En la Panamericana se utilizaron cinturones de seguridad por primera vez, se utilizaron tableros acoginados por primera vez. Se hicieron algunas pruebas con discos, frenos de disco. Entonces, la Panamericana fue un laboratorio de pruebas de la industria mundial. Que también servía como exhibición de las marcas, ¿no? Desde luego. Por ejemplo, el primer año iban todos contra todos y los europeos barrieron. Y entonces la industria americana dijeron, un momento, vamos a crear la categoría Sport y la categoría Turismo, porque si no siempre vamos a perder. Sí, debe ser. Porque en las curvas ganaban los europeos y en las rectas los americanos, ¿no? Ok. Qué bárbaro. Imagínense esa Puebla, o sea, cómo se maravillaba una Puebla que empezaba a ver por sus calles este tipo de vehículos. Pero a ver, don Pedro, si tuviera usted que definir un momento en el cual ya se llevó a la normalidad, digamos, el uso del automóvil en Puebla, ¿por qué años más o menos? Ya era muy común ver hasta un coche estacionado en la calle. Fue bastante temprano. Yo creo que es aproximadamente entre 1911, 12 en adelante, por los sitios de taxi. En una época temprana. ¿Sí? Por los taxis. Sí, porque se sustituyen las volantas, los carruajes de taxi por taxis motorizados. Y diría uno, bueno, ¿pero qué tiene que ver? Bueno, es que había filas en el Zócalo de taxis estacionados en espera de clientes. En el tardío 1910, por ahí. Exacto. En plena revolución. En revolución. Justo casi, antes de la revolución. Bueno, de que se generalizara como tal ya la pero una genialidad histórica es que entra, según yo, el 14, hay quien dice que el 15 de diciembre de 1914 entran los zapatistas por la 2 Sur. Todavía era la calle del Sagrario. Porque en 1914 todavía no estaba la nomenclatura actual. No hay que estudiar ese libro de las calles de Puebla que yo por más que lo leo no doy una. No acabamos. No doy una, pero bueno. Mi padre se retrotrae a un año en concreto, a 1946, pero ¿qué les parece si escuchamos lo que dice el cronista y después dejamos que el experto nos comente? Vamos a escuchar cómo era Puebla en 1946 respecto al automovilismo. Otra. Me inquieta el edificio terminado a unos pasos del toreo. Ese, el de inclinadas y geométricas vidrieras. ¿Y cuál será el secreto de ese negocio? ¿Qué pasará? ¿Quiénes son sus propietarios? Ahí voy. Un paréntesis para reiterar que esta catarata de nombres y de lugares, de hechos y de sucesos, indican categóricamente que Puebla es tierra prometida, que clama por nuevas inversiones. Se solicitan mentes que giren en la inteligencia, la audacia y el equilibrio. Montoto, García Pineda, Taboada, Robredo, Peregrina, Manuel Sánchez y Sánchez. Pues ellos tienen la fórmula. Empresarios que capten la situación y propician el cambio. Subrayo, cambio. Y esto es de 1946. Pues que nada hay nuevo bajo el sol. Repito, de 1946. Pues 1946, don Pedro, los hermanos Sánchez en ese año inauguran su primer salón de exhibición. Y me comentaba usted, y fíjate, daba muy cerca de donde vivíamos, Guillermo, otra vez. Tenía salida por la 5 y por la 3 Poniente. En esa ciudad que tenía el pulso de la posguerra, y había una urgencia de restaurar la economía y crear fuentes de trabajo. Y se inaugura entonces
este tipo de negocios y también se empiezan a inaugurar los fraccionamientos modernos como el Chulavista. Y bueno, Puebla ya era un emporio textil, como lo mencionaba, y con 170,000 habitantes, que les encantaba el béisbol y el fútbol en el Mirador del cual ya hablamos aquí, que se inaugura en 1944. Entonces estaba recién inaugurando el Mirador. Y ese año, 1946, ¿por qué concretamente es tan importante para la industria automotriz en Puebla? Más o menos los 40. Si nos vamos en concreto al año 46, ahí suceden varias cosas. Primero que nada, termina la guerra básicamente en agosto del 45. Y había habido una serie de años, básicamente desde febrero del 42 hasta finales del 45, en el que no se habían fabricado automóviles para venta al público. Por la guerra. Por la guerra. Sí, claro. Y la escasez de acero también, importante. Y de hule para las llantas también, ¿no? Entonces... Y de nylon para las medias, porque tampoco había medias para las señoras. Okay. Y entonces resulta que los que ya tenían automóviles en Puebla, pues andaban con las llantas lisas, parchándolas una y otra vez. Esas imágenes que hemos visto mucho de una llanta con un vendaje. Las vendaban. Como si estuviera descalabrada. Sí, sí. Bueno, eran pues más o menos reales, ¿no? Porque había que hacer durar una llanta mucho más allá de que se hubiera quedado lisa. No había hule. Pero no solo eso, sino no se habían fabricado autos. En todos los autos usados eran caros y escasos. En 1946, lo que hacen todas las armadoras es que vuelven a sacar todos sus mismos autos del 41-42, les arreglan algunas pequeñas cositas, los ponen mucho más caros y se venden como pan caliente. Y pues se los arrebatan. Había una gran demanda entonces, claro. Pero tan se los arrebatan y México había tenido una bonanza económica por la guerra, que había un exceso de ingreso nacional. Y todo el mundo se vuelca a comprar automóviles en 1946. Es uno de los, entre los autos antiguos, es un año bastante frecuente, bastante común. ¿Cuál es el más representativo? Digamos, yo sé que de todos tendrán sus ese gustos. año, pues podríamos decir que Chevrolet y Ford son los más comunes. Pero vienen autos muy importantes como Lincoln Continental, que sale con una parrilla exuberante, cromo por todos lados, los Cadillacs. Y la gente tenía negocios muy afortunados por la economía de la guerra. México había sido un proveedor muy afortunado. Pero para 1948 la economía mexicana ya andaba por los suelos porque la gente dejó de exportar mercancía de emergencia en la guerra y ya no había exportación importante. Se acabó ese negocio. Sí, claro. Y además todo el mundo había ido a comprar automóviles. Habían gastado ya sus ahorros. Y la balanza comercial mexicana se fue de picada por los automóviles comprados en 46 y 47. Y ya menciona apellidos de concesionarios que conocemos. Mi padre menciona por ahí a los señores Montoto, Peregrina, a García Pineda, mismas linajes, digamos, que hasta hoy permanecen dentro de las familias poblanas y que también son reconocidas e identificadas por su desarrollo dentro de la industria automotriz. Y pues bueno, esto también han evolucionado las familias junto con la propia industria. Generaciones, ¿no? Generaciones tras generaciones. Y ahora, pues bueno, muchos de ellos también adaptándose a los nuevos tiempos. Yo veo algunos buenos amigos también que están en el ramo de los concesionarios, que ahora, pues bueno, o venden Tesla o venden BYD, ¿no? Son los coches que ahora con electromoción. ¿Cómo ha evolucionado esto en Puebla y cómo va a evolucionar hacia el futuro? Un día en una plática me comentó alguien que le llegaron a ofrecer una concesión de automóviles nuevos y que lo analizó y dijo, no, yo no quiero comprar esta, era casi regalada, yo no quiero quedarme con esta concesionaria de autos, no, yo me voy a ir hacia Ford. Y rechazó quedarse con una marca rara que se llamaba Volkswagen. ¡Ay, qué raro! No nos suena a los poblanos esa marca. Sí, ¿no? Ajá. Y la rechazó porque no le sonaba, ¿no? ¡Qué barbaridad!
Sí. Bueno, yo también sumo, por ejemplo, a los señores Maxice, tenía una concesión de Renault, si mal no recuerdo, ahí en la 25 Poniente. Claro que sí, fue la primera Renault que se introdujo en Puebla, en esa época bonita de los Renault 12, del Renault 18, del Super Sport. Eran bonitos coches, ¿eh? Pero bueno, yo también ya estoy hablando con nostalgia. Y mi padre en su crónica menciona a L. Aces. Sí. Y además lo menciona con todo el cariño del mundo porque en primera don Polo y mi padre eran amigos. Y además fue su patrocinador muchos años de Puebla de Mis Amores, de su programa de radio de la XSD. Y además fue el que hizo una colección ya física de los cassettes que después pasaron a la posteridad. Una colección, me parece que fueron 8 programas. Sí, 8 o 10 programas patrocinados por L. Aces. Que se produjeron así con una cajita muy bonita, era el Puebla de Nuestros Amores, hablando de distintos temas, presentado o patrocinado por L. Aces. Por L. Aces. Entonces, bueno, es normal que mi padre mencione a L. Aces y hablaba de un famoso local, el que menciona, el famoso local ubicado en la Avenida Juárez y 19 Sur, y yo todavía recuerdo ese mural. 2 pintores poblanos, Faustino Salazar y Juan R. Fuentes, decoran ese espacio de exhibición de automóviles con un mural que usted conoce muy bien, que son 2 viejos coches invadiendo una como ranchería, como una hacienda, mientras los rancheros se asustan, las gallinas corren, mi papá lo describe, escúchenlo en la crónica, las vacas mugen, los caballos relinchan, imaginando lo que estaba sucediendo en ese momento, y eran los precursores del automovilismo en México. Entonces, esa obra de arte, si usted va a la 19 Sur y Avenida Juárez, hoy ya ni sé qué es, era un restaurante, ahorita ya no sé, creo que es otro restaurante, no sé qué es, pero está tapado. ¿Cuáles son las condiciones de ese mural, que es una verdadera obra de arte? ¿Y cómo lo podemos ver? No lo podemos ver, yo creo que por suerte, porque cuando se hizo el cambio de una refaccionaria, porque está en la zona entre la refaccionaria y el piso de exhibición, exactamente en ese muro está. Está en ese muro, sí. Bueno, los que hicieron el cambio hacia un restaurante de mariscos. Ajá, de cadena nacional de mariscos. Tuvieron a bien protegerlo con tabla roca. Ok. Hay un espacio, cuando menos son unos 15 centímetros, o sea, no hay contacto entre la tabla roca y el mural. Pero si hubiera humedad presente, ese encapsulamiento pues actúa en detrimento de la calidad de la pintura, ¿no? Seguramente así es. No lo sabemos porque está cubierto. Uh-huh. Es un poco de arqueología urbana, un tanto contemporánea, porque tampoco, apenas han pasado, 80 años alrededor, ¿no? Sí. Pero yo espero que esté en buenas condiciones. Ese mural tiene más o menos 2,80 de alto y 13 metros hacia los lados. ¿Y fue pintado para los señores Aces? Fue pintado porque el señor Aces dijo que deseaba que quedara plasmada una escena propia, curiosamente en el entre 47 más bien. Todavía había un México de charritos, ¿no? Y de guitarras y de mariachis. El de Pedro Infante. Exactamente. ¿No? Entonces, las escenas que todo el mundo disfrutaba en blanco y negro en la televisión. Era la hacienda. Eran esas, pero aquí a todo color. Entonces, este mural representa 2 automóviles de las marcas Cadillac y Oldsmobile. Okay. Ninguno de los 2 es el primer automóvil que haya llegado a Puebla. Pero eran, como la agencia originalmente vendía esas 2 marcas, o sea, Pires y Aces, que eran los socios, era el señor Pérez, pero le decían Pires en Estados Unidos. Así es. Y cuando dividen en las Detroit, agencias, ¿no? Que vivió en Detroit. Exactamente, Ajá. ahí él se compenetra con la marca y viene en fin, convence a una amistad suya y se meten de socios en esto. Cuando deshacen la sociedad, uno se queda con la de Orizaba y el otro se queda con la de Puebla. Y todavía más o menos hasta el 54, L. Aces tenía la concesión de Oldsmobile y Cadillac. Pero por algunas razones esas 2 marcas se las dan a Peregrina.
Ok. Que todavía en está Avenida vigente. Reforma. Todavía, claro. Y en la Avenida Reforma todavía está vigente. Exactamente. Así es. Y entonces ellos se pasan, bueno, el señor Ace se pasa a Dodge y entonces comienza con Chrysler, Dodge, Plymouth. Ok. Y ahí en ese local, En ese 19 mismo Sur local. y Avenida Juárez. Exactamente. El mural al lado derecho, en la esquina inferior, tiene un pergamino pintado con el nombre de uno de los pintores, Que Faustino Salazar y Juan R. Fuentes. Juan R. Fuentes. Juan Y R. tiene la fecha. Y tiene borrado o pintado con brocha encima, donde decía Oldsmobile Cadillac, y le pusieron precursores Del del automovilismo. automovilismo. Así lo bautizaron los señores Aces. Sí, pero eso fue en el cambio de marcas. Sí, claro. Ya en Pues el es un cambio. lugar que guarda historia, tanto dentro del ramo como de la historia en general de Puebla. Así es. Y recientemente pasé por ahí y efectivamente era un restaurante, pero ahorita está abandonado, está totalmente abandonado. Pues a ver qué se puede hacer para poderlo volver a disfrutar. Valdría la pena, Así ya es cultura local. A mano izquierda, en el inicio del mural, se alcanza a ver el Popocatépetl con una muy tenue fumarola, que sabemos que entre 1920 y Totalmente 1929, Estuvo dormido. estuvo muy tu- tranquilo. en esos 9 años tuvo actividad. Ah, Entonces la inspiró. Pero sí, efectivamente. Pues, luego se curiosamente. duerme y despierta en 94. Pero la época de los coches es anterior Sí. a esa actividad volcánica y la pintada del mural en la agencia es de una fecha posterior Ok. a la actividad del Popocatépetl. Qué interesante, ¿no? Pues ojalá se Oiga. pudiera hacer algo. Don Pedro, pues bueno, dentro de este recorrido creo que hay 2 fechas, más bien 2 años que los poblanos no pueden pasar por alto. Y digo, usted me va a decir ya nada más exactamente a qué me refiero, en 1965 y 2016. ¿No? Grandes Que son- armadoras llegan a Puebla. que son la llegada de la Volkswagen y también la llegada de Audi, que hoy, Sí. pues bueno, con mala fortuna, pues con algunas complicaciones, digamos, de tipo laboral sindical, ¿no? Que creo que ya Que se siempre, resolvieron. sí, ya están en vías, pero que vaya, siempre de alguna manera hacen una mellita ahí. Pero qué tan importante fue para Puebla, porque me acuerdo que mi papá decía que antes se preguntaba, ¿dónde está la Volkswagen? Está cerca de Puebla. Y que posteriormente fue evolucionando a decir, ¿dónde está Puebla? Está cerca de la Volkswagen, ¿no? De ese tamaño la importancia. Suena muy lógico. Ujú. Volkswagen es no la primera, sino la segunda armadora poblana. La primera es Packard, que era automotriz O'Farrill. Ok. Ahí se hicieron Packard, Mack, Federal, se hizo Austin, se armaron las primeras combis, se armaron algunos sedanes, Volkswagen Sedan, muchísimos autos, ¿no? Hillman, muchos autos se armaron ahí como prueba, pero los 2 camiones y la marca Packard, esos eran de línea. De hecho, Packard sacaba 2 coches diarios. Entonces, la segunda armadora es Volkswagen, que efectivamente a partir de 65 ponen la primera piedra y todo esto, pero los terrenos se compran en 64 y ya se hablaba desde la inauguración de la autopista el 5 de mayo de 1962, ya se hablaba de alguna posibilidad. Ok. De hecho, el presidente Gustavo Díaz Ordaz es el que realmente empuja y mueve los hilos necesarios para que esto cuaje y se pueda venir al estado de Puebla una planta tan importante. 1962, a los 100 años de la batalla, que también fue un año importante de celebración en Puebla, porque creo que fue la primera feria, ¿no? Hubo una feria, vamos a decir que fue una feria más, Ok. pero fue el primer año de esa En los feria. Fuertes. Bueno, esa fue en los campos que ahora son la preparatoria Benito Juárez en San Ajá. Manuel, en Ok. San Jardines, Manuel, Muy claro. Jardines de San Manuel, y que el primer día se inundó y se cayó la rueda de la fortuna. Ah, Es que caray, en qué mayo mal- llueve mucho. Qué mala fortuna, entonces. Entonces- Pero vamos ya aterrizando en alguna cuestión que a mí me interesa. Nos están ganando el tiempo. Podríamos hablar, yo creo que de este tema 3 días. Pero por lo que a mí me interesa, y creo que es algo que usted ha hecho magníficamente. O sea, hay asociaciones que preservan ese patrimonio correspondiente a un automóvil antiguo o un automóvil clásico. Cuéntenos de esa labor y en qué etapa estamos con este tipo de asociaciones, don Pedro. Bueno, cuando encontramos que hay alguien que quiere mucho su automóvil, vamos a decirle viejo, de una manera sencilla,
pues hay un amor muy personal entre esa persona y algo que le ha ayudado muchísimo en la vida, que muchas veces sucede con un perro, hay gente que lo hacía con el caballo, etcétera, ¿no? Entonces, hay una compenetración porque es muy útil y le ayuda a uno y son muchos años. Ok, eso suena muy sencillo, pero ya cuando la gente se va metiendo y va conociendo la gran variedad, el peso que tiene, la gran cultura que existe alrededor de, vamos a facilitar diciendo el segundo mejor invento de la humanidad, el primero yo creo que es la electricidad, pero vamos a ponerle uno de los mejores lugares al transporte, ¿no? Claro. Entonces, cuando nos damos cuenta de su importancia, entonces también comprendemos que es asombroso, que es admirable y es preservable por eso por los sentimientos que nos despierta. Y de ahí a conocerlo no solo es justicia, sino que además es un facilitador para la preservación. Conocer los procesos de restauración, de conservación. Y cuando se da uno cuenta que no está uno solo, que no es uno el único loco, sino que existen muchísimos, de hecho son muchos más de los que reconocemos, y que cada lugar va creando un grupo de admiradores y somos fácilmente relacionables y nos damos cuenta que a nivel nacional eso es general y nos vamos ayudando creando grupos muy institucionales para que sea más fácil los contactos y el reconocimiento. Y entonces hay clubes locales, hay asociaciones locales, hay federación nacional, hay federación de federaciones internacionales. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a FIVA, que es Federación Internacional de Vehículos Ancestros, y tenemos muchísimo contacto con el resto del mundo gracias a estas instituciones, ¿no? Recientemente vino el representante a premiar a México por el Museo del Automóvil Antiguo de Tampico, que es una maravilla. Okay. Es definitivamente el mejor museo que hay en México de automóviles antiguos, el de Tampico. Es un aficionado que tiene universidades y que se ha volcado a tener este museo para que la gente comprenda y conozca el origen del automóvil y lo atesore. Pues es una labor verdaderamente loable y además de altos cuidados y tecnicismos, porque pues vaya, el cuidar un coche antiguo no es cualquier cosa. Yo viví de cerca con la familia Lama y Amador, con el señor Ignacio Lama, que en paz descanse, padre de un muy buen amigo mío, de José Luis. Saludos, José Luis. Sí, también seguramente por allá de andar José Luis. Qué bárbaro, o sea, el cariño que se le pone, pero también, digo, yo recuerdo que un rayoncito o alguna cuestión era una tragedia griega, o sea, porque para conseguir los tonos de pintura y eso era una cosa terrible. Entonces es de grandes cuidados y de mucho amor por el objeto cuasi no objeto, que es un automóvil antiguo, ¿no? Y en lo particular, don Nacho Lama era una persona amorosa para los autos. Claro. Pues qué bueno que hoy lo recordamos en Puebla de Nuestros Amores, porque también José Luis siempre fue un amigo de la infancia y debo decir, muy querido por mi papá. La verdad es que a José Luis lo quería mucho, fue mi amigo. Lo queremos mucho todos porque crecimos juntos, literalmente. Pues qué gusto, don Pedro. Sabrosísimo el programa, y además, qué importante su labor, como dice Guillermo, y además hasta en películas han andado los coches que usted consigue. Esa es la ventaja, ¿no? Que así perduran. Pues qué maravilla, qué maravilla. Y bueno, pues en Puebla de Nuestros Amores, como lo dijimos al principio, ya estamos pensando en el cumpleaños 500 de nuestra hermosa ciudad. Si ustedes también son parte de este festejo, claro. Por eso tenemos ya una vía que es informes@puebladenuestrosamores.com, informes@puebladenuestrosamores.com, donde estamos recibiendo todas sus sugerencias, sus pensamientos, sus deseos para este cumpleaños número 500 de Puebla. Y nosotros vamos a ver cómo las canalizamos. Pero queremos saber cuál es el deseo de don Pedro para estos 500 años de Puebla. En lo general y en lo particular, como amante del automovilismo, pero en lo general como un gran poblano. ¿Cuál sería su deseo para estos 500 años? Bueno, tenemos ejemplos en el resto del mundo que tienen mucha experiencia y no queramos solamente crear todo nosotros, también tenemos que copiar lo bueno. Claro.
Y pensaba repentinamente en Barcelona. Barcelona es una ciudad que tiene 2000 años aproximadamente, que tiene un barrio gótico, medieval, que tiene el Ensanche, que es la zona moderna, pero es moderna de 1910. Sí, claro. Entonces, en Puebla yo siento que debemos de hacer una cosa similar, que debemos de conservar el centro histórico acorde a sus orígenes, a su época. También tenemos que conservar otras zonas, por ejemplo, se me ocurre Avenida Juárez, que es de principios del siglo XX, precisamente la colonia Santa María, pero no hacer que esas se avejenten y entren en otro estilo arquitectónico que no le corresponde, pero tampoco se trata de modernizarlos y desvirtuarlos. Entonces creo que tenemos que ir sectorizando la ciudad para que se vaya conservando con sus características de origen. Por ejemplo, en el centro a mí se me antoja que los zaguanes regresen a ser de madera tallada, precioso, como sucede en otras ciudades de la República, ¿no? Y no hagamos falsos históricos, pero tampoco modernicemos algo que no necesita modernizarse. Claro. Entonces, poner en relieve y en importancia cada una de las características únicas de Puebla. Y desde luego recordar, mediante la labor que hacen ustedes, recordar esas cosas tan interesantes, tan importantes que hicieron a Puebla única. Y que seguirá siendo única. A fin de cuentas, la Puebla de nuestros amores, de los amores de mi padre. Y hoy tuvimos un capítulo verdaderamente exquisito, de una provocación intelectual también sabrosísima, y con un tema que, pues bueno, yo creo que a todos en alguna medida les gusta y les apasiona, que son los automóviles, las concesionarias y el desarrollo de esto en esta Puebla que está próxima a cumplir 500 años. Nosotros les damos las gracias, fundamentalmente, por supuesto, a usted, don Pedro, por haber estado con nosotros, y volvemos a agradecer por este programa de las concesionarias de autos en Puebla, el cual puede escucharlo completo, tal como lo narró mi papá en 1993, debe haber sido, ¿no? 93. En www.puebladenuestrosamores.com, ahí lo va a encontrar completo. Y le damos las gracias nuevamente a nuestros patrocinadores, a la Benemérita Universidad, a Residencias Estudiantiles Camet, a Mr. Tenis, con más de 200 tiendas en todo el país, a Profética Casa de la Lectura, a Introspecta Centro de Aprendizaje Creativo, a Soho Estudio en Plaza Santa Fe y HB Estudio en Plaza Palmas. No dejen de seguirnos, por supuesto, en YouTube, en Spotify y en todas nuestras redes sociales. Y para despedirlo, qué mejor, si le parece, don Pedro, y si nos permite, escuchar a don Urbano de Loya despedir esta gran crónica, Luzaida. Sí, muchas gracias. Gracias, don Pedro. Gracias a ustedes. A escucharlo, a ver qué dice. Tregua, don Abel. Tregua. Bandera blanca. Que se me descarga el acumulador. Y ahora, ¿cómo regreso a 1993? Tranquilo, tranquilo. Volvió por unos minutos a Cadillacs, a edificios de vanguardia, a Oldsmobiles, a políticos, a Chryslers, a Mérida y a Asturias, a hijos y a nietos. Que corra mi imaginación. Que corra. Estoy en el merendero. El viejo merendero en su pista de duela. El de templete para la orquesta. Y encuentro a don Leopoldo, Polo, y a doña Carmen, Matanita. Y es 1993. 50 años de matrimonio. 50 años de Puebla. De una Puebla que se va perdiendo. Música de Agustín Lara. ¿Se va perdiendo? No se pierde, porque parece que fue ayer.